para hacer que aún los muertos se levanten de la tumba. Mateo en su relato es muy breve, pero es muy contundente. Nos conforta y nos confirma diciéndonos que la resurrección fue completamente corporal. Porque por ahí, hermanos, después va a haber corrientes que van a decir, sí resucitó, pero su espíritu. El cuerpo fue escondido. Y hay tantas cosas, hermanos, y tantas historias que la gente ha inventado con esto, que Mateo dice, no, el cuerpo del Señor no estaba allí. Su resurrección fue completa. La resurrección, hermanos, es la certeza de todo cristiano. Es lo que le da forma a nuestra fe, a nuestra creencia, a nuestra convicción. Porque si el Señor no hubiera resucitado, en vano sería nuestra esperanza. El Señor Jesucristo, dice Pablo en otro de sus escritos, resucitó y dice algo bien interesante, hermanos, conforme a las Escrituras. Algo que quiero, hermanos, que todos recordemos el día de hoy. Dijera mi esposo, si olvidan todo el sermón, está bien, pero si recuerdan solo esta parte, me daré por bien servida. El Señor Jesús resucitó conforme a las Escrituras. No fue un suceso que los evangelistas quisieron poner porque se les ocurrió, porque pasó en ese momento, porque a Dios en ese momento se le ocurrió que iba a resucitar a su Hijo. No, el Señor resucitó porque lo había predicho desde el Antiguo Testamento. Porque hay muchos pasajes, hermanos, que nos estaban dando el aviso de que el Señor se iba a levantar. Vamos a encontrar un texto hermoso que nos dice que nosotros, hermanos, debemos confesar con nuestra boca la resurrección del Señor. Yo estoy segura que muchos de los que estamos aquí creemos que el Señor ha resucitado. La pregunta es, ¿lo hemos predicado a otras personas? Porque en Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el Señor quiere salvar a mucho pueblo, hermanos. Hoy muchas tradiciones están celebrando en los templos que el Señor ha resucitado y le damos la gloria a Cristo porque Él nos ha dado una esperanza. Pero también hay personas afuera que aún necesitan escuchar este mensaje y que tú y yo salgamos y confesemos con nuestra boca que el Señor ciertamente ha resucitado. El Señor Jesucristo había anunciado desde los profetas, Dios nos había dicho, porque encontramos un ejemplo en Isaías 25:8. Dice el texto, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima y todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho y el Señor lo cumplió en Jesucristo. Y después encontramos en el Salmo 16, versículo 10, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Y el Señor lo ha cumplido en Jesucristo. Y podríamos leer muchísimos pasajes, hermanos, en el Antiguo Testamento que ya nos anunciaban la resurrección de nuestro Dios. Incluso el mismo Señor Jesucristo le anuncia a los discípulos en Juan 2, 18 al 22, donde compara su cuerpo con un templo que si es destruido, en 3 días volvería a ser edificado. En ese momento ellos no entendieron el mensaje, pero el Señor cumplió su promesa cuando al 3er día lo levantó de entre los muertos. Otra señal muy importante que el Señor ha mencionado fue cuando Él les dice que ciertamente es el Hijo de Dios y les habla de la señal de Jonás. Ese hombre que estuvo 3 días, ¿verdad?, en el vientre de ese pez, pero al 3er día el Señor lo dejó salir. Y esto, hermanos, era una alusión al Señor Jesucristo resucitando de la tumba. Dice después en Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La verdadera señal de que Él es el Hijo de Dios fue la resurrección, porque de no ser así, hermanos, el Señor Jesucristo hubiera sido un profeta más. Muchas tradiciones creen en Jesús, pero lo creen como un profeta, como uno más entre tantos que habló el mensaje de Dios. Nosotros sabemos que no fue un profeta más, fue el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Por eso hoy, esta mañana, le hemos cantado y le hemos dicho, Santo eres, Señor, y te adoramos y te damos la gloria.
Por eso la resurrección, hermanos, no es una creencia que sea periférica, es la centralidad de nuestra convicción como hijos de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento afirmaron sin complejos que la resurrección sucedió al tercer día según las Escrituras. 1 Corintios 15:3. Si bien no hay una profecía directa acerca de la resurrección, vamos a ver que los profetas y las Escrituras ya testificaban sobre la resurrección del Señor. La resurrección de Cristo, hermanos, lleva consigo muchas cosas y muchas implicaciones para nuestra vida. Aún puedo recordar, y espero que ustedes también, el año pasado que predicaba, ¿verdad?, acerca de este pasaje. Y yo les exhortaba, hermanos, y les decía que el día de mañana va a ser un día como todos, ¿verdad? Muchos hermanos dicen, es que para mí ya no hay vacaciones, mañana regresamos al trabajo. Y hace un año, hermanos, les hice esta invitación y les dije, mañana va a ser un día para muchos ordinario, pero para nosotros como cristianos, ningún día es ordinario, hermanos. Cada día debe ser extraordinario porque tenemos una oportunidad de testificar lo que hoy estamos conmemorando y evangelizando a otras personas. La resurrección de Jesús lleva consigo muchas implicaciones maravillosas para nosotros. La primera, que vindica a Jesús. En otras palabras, algunas personas pensaron que si Jesús murió en la cruz fue porque Él lo merecía, porque había causado mucho revuelo en su tiempo, porque había sido muy revolucionario para la época. Muchas personas hoy en día, hermanos, cuando ven la tristeza, gracias hermano, de personas que les es arrebatada la vida, a veces tenemos la dureza en el corazón de decir, se lo merecía. Y pensamos, ¿verdad? Y decimos, es que quién sabe en qué andaba. Tristemente, hermanos, mucha gente que vio al Señor Jesucristo morir, también pensaba lo mismo. Y decían, tal vez lo merecía. Tal vez nunca hizo daño, pero era muy difícil su mensaje. Hermanos, la resurrección vindica a Jesús y nos hace ver que Él tenía una misión. El Señor Jesucristo cumplió su llamado, cumplió su misión hasta el final, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué tan obedientes somos al Señor? En lugar de eso, Él cargó el pecado de todos, se sacrificó a tal grado que agradó al Señor su Padre y pudo decir con gran gozo, consumado es, mi tarea ha sido completada. La resurrección también demuestra que el Evangelio tiene que ver con nuestros cuerpos, hermanos, porque tenemos una promesa, porque resucitaremos también en el día que el Señor Jesucristo venga por nosotros. No vamos a resucitar solamente nuestro espíritu, no, va a ser una resurrección completa. Y me encanta porque Mateo, hermanos, tiene muy en claro esto. Si ustedes pudieron leer este evangelio durante la semana, porque el pastor nos lo dijo, ¿verdad? Leamos Mateo en estos días, leamos los evangelios para recordar todo lo que se dice del Señor Jesús. Y Mateo dice algo interesante. Cuando él nos narra la crucifixión, nos dice que hubo un terremoto, como les dije hace un momento. Pero también Mateo dice que muchos resucitaron en ese momento y testificaron. Es un pasaje misterioso que en otra ocasión, si el Señor nos permite, lo hemos de predicar y explicar. Pero aquí, hermanos, Mateo nos está diciendo que así como el Señor ya había levantado a algunos, nos levantará a nosotros. La muerte, hermanos, no es el final, es el principio de una gran vida y de una promesa eterna. Hoy la muerte nos ha asustado mucho, porque hay muerte por todos lados. Pero hermanos, hoy el Señor nos recuerda lo mismo que le dijo a las mujeres: no temamos, no tengamos miedo, porque hay alguien que ha vencido a la muerte y la ha vencido para siempre. Si alguien ha de venir y ha de quitarnos la vida, no es por Él, es por la voluntad de Dios. Y Dios tiene nuestra vida, hermanos, en sus manos, tiene nuestros días contados. No tengamos miedo, salgamos y prediquemos, porque tenemos una esperanza viva. Este es uno de los grandes argumentos de 1 Corintios 15. Pablo argumenta que si Cristo resucitó de los muertos en un cuerpo resucitado, que por más extraño y sorprendente que nos parezca, podía ser visto y podía ser tocado.
porque incluso uno de los discípulos decía: no voy a creer hasta que lo vea. Y el Señor le dice: ven y toca, ven y mete tus manos en mis llagas. El Señor Jesucristo tenía un cuerpo completo, hermanos, y nosotros hemos de resucitar así. Este es nuestro destino. Así que su resurrección es la primicia de lo que es conocido como la resurrección general al final de los tiempos. Todos los hombres resucitarán. Todos los hermanos que ahora están en la presencia de Dios resucitarán primero, y nosotros con ellos. Nosotros, hermanos, tenemos una esperanza que mucha gente tal vez no tiene, y por eso su corazón se llena de temor ante la muerte. Pero tú y yo, hermano, sabemos que Dios ha vencido la muerte a través de Cristo. Él es la primicia. Nuestro cuerpo ha sido asegurado por Él, y pronto le seguiremos para unirnos a Él en una existencia resucitada, una resurrección corporal. Hoy el mensaje del ángel es para nosotros. No teman, pero levántense ahora. Vayan y díganle a mis hermanos que yo ya no estoy aquí, sino que he resucitado. El Señor Jesucristo cumplió su misión. Ahora nos toca a nosotros, hermanos, cumplir esta misión, porque además el Señor al final de este pasaje, y todos seguramente lo conocemos de memoria, hace una promesa después de haber hablado con sus discípulos. Él cumple su promesa y le dice a las mujeres: vayan y digan a mis hermanos que me encontraré con ellos en Galilea. Y el Señor lo hizo. Se encontró con ellos, estuvo con ellos y les dejó una promesa. Y nos deja una promesa hoy, porque el Señor les dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra gran comisión, hermanos, y hoy estamos recordando la resurrección, pero también debemos salir de aquí bien teniendo en nuestra cabeza, hermanos, que nuestra misión es salir y predicar. Hoy tenemos la bendición de ver el amanecer aquí en la casa del Señor, pero mucha gente hoy, hermanos, está despertando sin esperanza. Tal vez mucha gente el día de ayer fue un día de tomar, ¿verdad? De emborracharse, de estar en cosas de perdición para su corazón. Hoy es un día nuevo y es un día de esperanza. Es un día de resurrección. Porque solo donde hay muerte, hermanos, decía un escritor, puede haber resurrección. Mucha gente debe morir todavía a su pecado para que pueda resucitar en Cristo. Si tú hoy tienes la esperanza de que vas a resucitar con el Señor, gloria sea a Dios por tu vida. Pero sal ahora y predica a tus hermanos que el Señor Jesucristo se va a encontrar con nosotros muy pronto. Nadie sabe la hora, pero sí sabemos que vendrá. Y si es el día de hoy, gloria a Dios. Pero también hay tanta gente, hermanos, que aún está en tinieblas. Así que salgamos y cumplamos nuestra comisión, y como decía el Evangelio, ve a mis hermanos y diles. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que Él nos ayude.